Qué alegría, hermanos, el podernos saludar nuevamente en ese espacio. Y también me da gusto, hermanos, pues también saludar a todas las hermanas, no solo a los hermanos, sino también a ustedes, hermanas, y a todos aquellos que se dan la oportunidad el día de hoy en ese espacio de escuchar un mensaje bíblico. El tema del día de hoy, hermanos, es de la mano con Jesús, vencedores en el mundo. El texto base o clave de ese estudio es Juan capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33, que vamos a leer de la versión Biblia de Jerusalén, tercera edición, que dice lo siguiente: os he dicho esas cosas para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. O la Reina Valera de 1960 lo traduce como confiad, yo he vencido al mundo. Aquí el Señor Jesús nos dice que podemos vencer con Él, ¿no? Si Él venció, nosotros podemos vencer. Pero hermanos, a veces, debido a pues nuestras actividades diarias, ya sea por el quehacer en casa, por nuestro trabajo, porque el dinero no se hace solo, hermanos, entre algunas otras cosas, pues bueno, tenemos muy poco tiempo o nada de tiempo para dedicarle un momento a la reflexión pues bíblica, ¿no? A poder escuchar un mensaje de la palabra de Dios, pero es importante que nos demos el tiempo porque es difícil que podamos detener el ruido de este presente mundo malo para enfocar nuestro oído hacia lo que realmente importa. Es difícil, pero tenemos que hacerlo. El hecho de que estén aquí pues demuestra que ustedes también quieren pues detener un poco ese ruido y escuchar la voz del maestro. Es importante, hermanos, también pues recordar que a veces el día a día nos agota, como les comento, por muchas actividades que pueda haber, ¿no? Sabemos que pues a veces vamos nadando contra la corriente, ¿no? Que el presente mundo malo tiene ideas tal vez muy diferentes a lo que los cristianos creemos en general. Y esto, hermanos, puede llegarnos a agotar espiritualmente, a agotar físicamente, mentalmente, y sentimos que las corrientes de este mundo pues son demasiado fuertes. Pero hoy, hermanos, quiero recordarles, hermanas, que hay algo fundamental en nuestra fe y que debemos de recordarlo, que no estamos solos en esta carrera. No estamos solos en esta batalla contra las corrientes del mundo. Si nos sentimos que tal vez esas fuerzas que tenemos empiezan a flaquear o que ya no están dando más, que se están acabando, o que tal vez la confusión del mundo nos está rodeando y a veces nos hace retroceder, porque cuando menos pensamos, hermanos, o ya lo estamos viendo, en lugar de avanzar, pues vamos como el cangrejo para atrás. Y ya cuando vemos, había cosas que en teoría ya estábamos superando, pero resulta que no, y tenemos que volver a empezar. Volvernos a replantear todo, nuestra fe, todo lo que somos, y volver a empezar, hermanos, pedir a Dios que nos ayude a seguir venciendo, ¿no? Ciertos puntos. Tal vez no son graves, tal vez sí, no los hermanos, cada quien sabe su historia, pero lo importante es que a veces cuando nos damos cuenta ya vamos como el cangrejo para atrás, en lugar de ir hacia adelante. Y es importante, hermanos, pues recordar que aunque son muy fuertes las corrientes de este presente mundo malo y pueden empujarnos, precisamente debemos de recordar que no estamos solos en esta batalla, para que entonces podamos tal vez recobrar un poco de ánimo. Si sentimos que las fuerzas flaquean, hermanos, o como les comento, que la confusión del mundo nos rodea, es importante recordar quién es nuestra cabeza y nuestra guía en este mundo. Debemos de recordar a Jesús, porque dice la palabra de Dios: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Entonces tenemos que recordar a Jesús e imitar todas sus actividades, todo lo que hizo el Padre. Que cada día, hermanos, podamos hacer que el carácter de Cristo siga en nosotros, ¿no? Que el carácter de Cristo florezca en nuestras vidas. Nuestra victoria, hermanos, no proviene de un sistema religioso, no proviene de un líder humano, ni tampoco de nuestra propia capacidad mental o carnal. Porque a veces, hermanos, pues creemos que por ser de una religión en específico ya somos salvos, y eso es una mentira muy grande y un peligro para el cristiano, porque si eso creemos, hermanos, pues está en mucho riesgo nuestra espiritualidad, porque un sistema religioso nos salva, estaríamos sustituyendo a Jesús por un sistema religioso y eso está mal. Entonces, una religión nos salva.
Un líder humano tampoco, porque pues todos tenemos la misma probabilidad de equivocarnos. Entonces, pues tampoco no es buena idea poner nuestra confianza o nuestra fe en un líder humano, porque dice la Escritura que no debemos de confiar en hombres, sino en Dios. Y tampoco deberíamos de confiarnos de nuestras capacidades mentales o nuestra inteligencia, porque eso no ayuda en mucho. O sea, todos nos podemos equivocar y aunque en un momento dado todo parezca que es correcto, no sabemos qué va a pasar más adelante cuando el Señor nos permita ver más cosas. Entonces, no es muy apropiado pues poner mucha fe en estos puntos. Nuestra victoria, hermanos, es un regalo que recibimos debido a que caminamos paso a paso de la mano con el Señor Jesús, para que Él nos guíe al Padre. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y hoy vamos a fortalecer un poco más este vínculo. Ese es el objetivo de este estudio. Si quieren tomar nota, hermanos, si tienen tal vez por ahí un cuaderno y una pluma o un bolígrafo, como en otros países se conoce, en México es pluma. Nuestro primer subtema, hermanos, es el fundamento, o bueno, el primer subtema es el fundamento, nuestra victoria descansa en el rescate. A veces, hermanos, es importante como pues recordar el fundamento para volver a tener un poco más de confianza, un poco más de aplomo en lo que creemos, recobrar las fuerzas, las ganas de hacer las cosas, recordando el propio fundamento desde el origen. ¿Por qué somos cristianos? ¿Qué hizo Jesús por nosotros? La victoria, hermanos, contra el mundo, contra las tentaciones, contra todo, comienza con algo básico, que es la aceptación del rescate. Aceptar que Jesús murió por nosotros, aceptar a Jesús como nuestro único líder y salvador, porque Él ha dado su vida por nosotros. Y ahora Dios tiene un canal para guiar a la humanidad y se llama Jesucristo. No caminamos bajo condena los cristianos, sino bajo el favor de Jesús, ya que Él nos compró. Él ha comprado pues prácticamente la salvación para nosotros. Y eso es lo que nos debe de dar abundante paz, que Jesús, Él nos ama tanto que ha dado su vida para que nosotros podamos ser salvos. Vamos a leer textos bíblicos, hermanos. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Es 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6. Dice lo siguiente en el versículo 5 y luego el 6. Vamos a leerlo de esta misma Biblia de Jerusalén. Dice aquí, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús o Jesucristo, hombre también. De hecho aquí dice Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Recordemos, se entregó a sí mismo como rescate ¿por quién? Por todos los hombres, todos son todos. Tal es el testimonio dado en el tiempo oportuno. Entonces, hermanos, Jesús pagó la deuda de todos. Él nos ama. Y tal vez para poder vencer, hermanos, sería muy importante que recordemos que Él murió por nosotros. Es el fundamento prácticamente de nuestra fe como cristianos. Jesús nos amó tanto que vino a dar su vida por nosotros, para rescatarnos. Entonces, queremos vencer, hermanos, tenemos que confiar en el amor de Jesús, confiar en el amor de Dios, porque ambos estuvieron dispuestos a hacer algo por nosotros. Dios enviara a su Hijo y el Hijo, Él también decidió pues dar su vida por nosotros, el sacrificarse por nosotros, dar su vida por todos los seres humanos, y todos son todos. Él, como el segundo Adán, hermanos, pagó una deuda que nosotros nunca podríamos haber pagado. Nos dio un fundamento legal para nuestra fe, para podernos acercar al Padre. Hoy, hermanos, pues yo sé que yo por mis fuerzas, por mi propia inteligencia, no puedo acercarme al Padre porque estoy en una situación deficiente. Pero Él, Jesús, con su sacrificio, ha pagado, dado un precio correspondiente por nuestras almas, nuestras vidas. Y eso nos permite, hermanos, podernos acercar a Dios con abundante paz. Que al aceptar a Jesús, pues sabemos que si estamos dispuestos a hacer todo y seguirle, obedecerle en todo y seguirle hasta donde sea necesario, pues entonces estamos con paz, hermanos. Hemos sido llamados cristianos por Él mismo, por Dios, y ahora podemos
tener paz. ¿Por qué? Porque nuestro fundamento es la creencia en Jesús y que Él vino a dar su vida por nosotros, que Él es el Hijo de Dios y ha dado su vida por nosotros. Caminar de la mano con Jesús, hermanos, significa confiar plenamente en Él. Que creer que su sacrificio, hermanos, es suficiente para cada uno de nuestros pecados y también por los del mundo entero a su debido tiempo. Hoy sabemos que hoy, el sacrificio de que Jesús está perdonando los pecados de la iglesia, pero en el reino milenario, hermanos, cuando la gente sepa la verdad y pueda ser juzgada realmente con una norma o con una ley realmente justa, con información justa, porque bueno, hoy dígame cuál es la religión verdadera, porque todos tenemos errores, ¿no? Dígame quién no peca, o sea, cuando realmente la humanidad en el reino milenario se levante o resucite, como así lo llama la Escritura, y tengan la oportunidad real de tener la verdad, de saber todo lo que necesiten saber, entonces, hermanos, ellos también tendrán la oportunidad de demostrar pues su confianza en Cristo o de desobedecerla, pero todo a su debido tiempo, ¿no? Hoy, hermanos, vamos a centrarnos en que Jesús, hermanos, nos está llamando a nosotros, ¿no? Que hoy los cristianos somos un grupo de gente llamada y Él quiso comprarnos a toda la humanidad, pero hoy a nosotros en específico nos está dando la oportunidad de ser hijos de Dios para ayudar en el milenio, en el reino milenario, a todos los demás que resucitarán, que son todos los demás seres humanos, para que puedan saber la verdad y tener una oportunidad de tener un juicio realmente justo. Que ellos tengan realmente toda la información que necesiten y las condiciones necesarias para creer. Entonces, hoy, hermanos, recuerde algo, nuestra confianza reside en el rescate, es el fundamento. Entonces, si Dios dio a su Hijo y el Hijo dio su vida por nosotros, creo que deberíamos de confiar en que Él puede perdonar nuestros pecados, que Él puede ayudarnos en los momentos difíciles y que Él está ahí cerca de nosotros. Entonces, eso debería de darnos un poco más de fuerza, ¿no? Recordar que Jesús está con nosotros, que Jehová está con nosotros, que la participación del Espíritu Santo está con nosotros todos los días. Eso es muy importante de recordar, hermanos, para que podamos, pues, vencer al presente mundo malo. Cuando el mundo nos haga sentir, hermanos, que no somos dignos de Cristo, no somos dignos de Dios, tenemos que recordar eso, hermanos, que el Señor Jesús, Él le interesaba tanto nuestras vidas, que Él mismo dio su vida por nosotros. Él dio su vida como un pago correspondiente por el pecado de cada uno de nosotros allí en el Calvario, en el Gólgota. Esa es la base de nuestra confianza y deberíamos de pensar en ello para poder vencer al mundo, ¿no? Para llenarnos de fuerzas día a día. Vamos a leer otros dos textos bíblicos, hermanos. Vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 1. Creo que es un texto que muchos ya conocemos de memoria. Es Romanos capítulo 12, versículo 1. Y ahorita les digo el otro texto. Vamos a empezar por ese, Romanos 12, 1. Dice esto la versión... Estoy revisando qué versiones tenemos por aquí. Vamos a leerlo de la Biblia latinoamericana. Es la Biblia latinoamericana, versión de 1995, que dice: les ruego pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Ese culto conviene a las criaturas que tienen juicio. Y dice el versículo 2, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de la renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Y vamos a leer también, hermanos, otro texto bíblico. Vamos a leer ahora 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Segunda a los Corintios capítulo 5, versículo número 17, que dice lo siguiente: toda persona que está en Cristo es criatura nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Entonces, hermanos, ese es el segundo tema, o el segundo subtema, el método, ¿no? Así se llama, el método, el camino angosto y la transformación. Es importante, hermanos, recordar que vencer al mundo no significa luchar contra él con sus mismas armas, o poniéndonos entre el tú por tú, entre el mundo y nosotros,
sino que podemos vencer mediante la entrega de nuestra voluntad. O sea, no vamos a pelear con nuestras fuerzas, que era lo que decíamos en el subtema anterior, sino que vamos a pelear con las fuerzas que nos da Cristo Jesús. Entonces, para poder vencer, hermanos, simplemente tenemos que hacer lo que a los israelitas se les dijo en su tiempo. Dice, estén firmes y vean la salvación que Dios, Yahvé o Jehová les hará ver en este momento. Dice, no tengan miedo, esténse quietos y quédense firmes. O sea, no hacer mucho, o sea, hacer lo que nos corresponda, pero no confiar en nuestras fuerzas, no confíe en sus fuerzas, sino que rinda su voluntad, rinda su vida, rinda su mente a Cristo, porque Él es el canal que Dios está utilizando para acercarnos a Dios, al Padre. Entonces, ya no luche usted con sus fuerzas, usted haga hasta donde sabe que puede hacer las cosas, pero no confíe en que va a salir las cosas bien porque usted las está haciendo bien, sino confíe en que van a salir como Dios y Jesús quieren que salgan las cosas. Vencer al mundo, y vuelvo a decirlo, no significa luchar con sus propias armas o un tú por tú con el mundo. Vencerlo es mediante la entrega de nuestra voluntad, el rendir nuestra voluntad ante Cristo. Jesús nos invita a transitar por la senda que él mismo recorrió, que es el camino del autosacrificio y la abnegación. Yo sé, hermanos, he visto con tristeza lo que inclusive otros hermanos evangélicos en otros canales he llegado a escuchar en algún momento. He visto que, pues lamentablemente, pues ya no se habla mucho de este tema, o sea, pero es muy importante que por lo menos sigamos hablándolo en ese canal. Jesús nos invita a un camino de autosacrificio, no de llenarnos de logros mundanos, logros humanos, no hermanos, logros pues carnales, no. Jesús nos invita al autosacrificio y a la abnegación, a seguir lo que Él empezó, que es seguir buscando a nuestros hermanos en el mundo, el seguir sirviendo a los demás, que puede ser de muchas formas, no solo llevando el mensaje del reino, sino también el llevar a las personas un mensaje de ánimo, que habrá un cambio en el mundo muy pronto y que todo esto que estamos viendo, pues aunque es horrible, pues cuando llegue el nuevo mundo, cuando llegue precisamente el reino de Cristo, la siguiente administración o dispensación en la edad milenial, pues entonces todo va a cambiar, ¿no? Todas las lágrimas que la humanidad ha derramado se convertirán en júbilo, ¿no? Tenemos que seguir proclamando lo que vendrá, buscando a nuestros hermanos, ayudando a la gente, porque bueno, si bien todo el mundo se queja de que la iglesia es ciega ante la necesidad de los demás, pues necesitados en el mundo, pues recuerde que nosotros, por lo menos la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, no tenemos una sede central, ¿no? Una santa sede. Entonces, ya ayudó al prójimo, ha ayudado a los pobres, ha llevado por lo menos, no sé, pues comida a los necesitados, a la gente que está fuera de un hospital, no sé, hay tantas formas de ayudar a la gente, pero pues el punto es no hacernos pues de la vista gorda y realmente hacer algo al respecto. Entonces, luchar contra el mundo no significa ponernos al tú por tú, sino entregar nuestra voluntad a Dios, ¿no? Entonces, ayudar a los demás. Entonces, cuando nosotros somos capaces de ayudar a otros, pues eso también nos ayuda a tener pues una buena visión de las cosas y seguramente Dios también nos va a ayudar, pero entonces nos invita a Jesús al autosacrificio y la abnegación, al servicio a los demás, y uno llega a la iglesia no con la mentalidad de pues servirme de la iglesia, ¿no? De sentirme bien, de cosas de ese tipo, no, hermanos. Uno llega con la mentalidad de ayudar o servir en la iglesia. No solo sentarme a calentar un lugar, sino ver qué hago para honra y gloria de nuestro Dios. No honra y gloria de una iglesia, una institución, sino directamente de nuestro Dios. Ahora, hermanos, mucha gente en el mundo pues vería ese camino del autosacrificio, de presentar nuestras personas, como decía precisamente esta traducción bíblica, en ese pasaje de Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, pues mucha gente vería precisamente ese punto como una derrota, ¿no? Como caminar en un camino de derrota o derrotismo, por nosotros también ofrecer nuestras personas o nuestros seres como
nuestros seres, o sea, nuestros seres propios, como un sacrificio vivo y capaz de agradarle a Dios. Entonces mucha gente lo vería como pérdida de tiempo, como algo que no vale la pena, pero nosotros sabemos que lo vale y tratamos de hacer las cosas pues lo mejor que se puede, ¿no? Tratando de agradarle a Dios. Y como dice aquí en el versículo 2, no sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Pero esa renovación interior, hermanos, como dice esta traducción bíblica, pues como bien dice aquí, no es por nosotros, sino por las fuerzas de Dios y de Cristo Jesús. Entonces, pues tenemos que pedirle en oración a nuestro Dios siempre que nos siga ayudando, que no nos abandone, que nos libre de la tentación, todo lo que necesitemos, hermanos, pedirlo delante de nuestro Dios y humillarnos delante de Él para que realmente pueda funcionar las cosas. Pero a veces, hermanos, pues mucha gente ve el camino cristiano como un camino de derrota, pero en realidad es el camino a la vida, es el camino que realmente vale la pena. Al presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo, o nuestras personas como un sacrificio vivo, estamos permitiendo que la nueva creación, o sea, la nueva criatura, como dice la Biblia, crezca en nosotros, que nosotros podamos renacer prácticamente y se desarrolle esa nueva criatura en nosotros y empiece ese engendramiento espiritual, ¿no? De la nueva criatura en nosotros, que se va a ir conformando día a día al carácter de Cristo. O sea, tenemos que hacer que se conforme nuestra mente día a día a lo que es el carácter de Cristo. Tenemos que hacerlo y esa también es una forma en que la nueva criatura demuestra que está en nosotros y que se está desarrollando para pues madurar y poder servir delante de nuestro Dios según lo corresponda, ¿no? Lo que Dios quiera de nosotros. De la mano con Jesús, hermanos, aprendemos que pues ya no seguir las ambiciones mundanas o nuestras ambiciones pues más egoístas y nuestros deseos egoístas y los deseos y ambiciones del presente mundo malo, es una forma en que podemos empezar a vivir de verdad, una vida que realmente valga la pena, con más paz, con más tranquilidad. Y esto, hermanos, es una prueba de que podemos perfeccionar el carácter. Cada prueba, hermanos, es una oportunidad, veámoslo así, cada prueba en nuestra vida es una oportunidad para que el carácter se perfeccione en nosotros, el carácter de Cristo nazca en nosotros. La Biblia dice que Jesús, por lo que sufrió, pues Él aprendió. Entonces, Dios no nos va a quitar todas las cosas malas de nuestra vida, porque necesitamos, como el oro, pasar por temperaturas altas para sacar la basura, la escoria del oro. Entonces, pues, en efecto, hermanos, pues nosotros al rendir nuestra voluntad a Dios, pues sabemos que Él decidirá qué es lo que vamos a pasar, cómo lo viviremos, y confiar en que si Dios nos está permitiendo pasar por ciertas circunstancias o situaciones, es la forma que Él está viendo pertinente para ayudarnos a mejorar, a progresar espiritualmente. Entonces, pues no se preocupen tanto a veces por las cosas, dejemos que el Espíritu de nuestro Dios actúe, que nos guíe y que el Señor Jesucristo tome las riendas de nuestras vidas, ¿no? Y permitirnos precisamente avanzar en el carácter de Cristo, que cada día sea más similar a nosotros. Que nuestro carácter sea más similar, hacia el de Cristo, hacia el de Jesús. Entonces hay que permitirnos, hermanos, eso, estar en constante oración y no permitir, como les comento, que nuestras ambiciones personales o deseos, pues nos ganen, ¿no? Recordemos, y deberíamos de pensarlo antes de hacer cualquier cosa, pensar si Jesús haría lo que estuve a punto de hacer o qué pensaría Jesús sobre lo que pienso hacer. Y seguramente si tienen una mente ya entrenada por las escrituras, pues se van a dar cuenta, ¿no? Inmediatamente si Jesús haría algo como lo que estamos a punto de hacer en ese sentido, ¿no, hermanos? Vamos a pasar al siguiente punto, hermanos, el punto número 3, la fortaleza, el espíritu de verdad y el buen juicio. Vamos a leer primero el texto bíblico de 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. 2 Timoteo 1, 7 dice lo siguiente, 2 Timoteo 1, 7. Porque Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza, de amor, de buen juicio. Entonces, en ese texto, hermanos, de la Biblia Latinoamericana de 1995, dice, Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino de fortaleza.
Qué interesantes palabras, ¿no? El Espíritu Santo también es nuestra fortaleza. Vamos a leer ahora, hermanos, otro texto bíblico que es Juan capítulo 16, versículo 13. Evangelio de Juan capítulo 16, versículo número 13, dice lo siguiente. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. El Espíritu Santo, hermanos, es muy importante. El mundo está lleno de filosofías que confunden a la humanidad. Porque, bueno, filosofar nunca va a tener fin. Y realmente, pues, son conjeturas. Pero nosotros, hermanos, hemos recibido como cristianos una brújula infalible. La mano de Jesús, hermanos, se manifiesta a través del Espíritu Santo que Él nos envió del Padre. El Espíritu Santo también se le puede conocer como el Espíritu de poder, el Espíritu de amor y sobre todo de buen juicio y dominio propio, como podemos ver en el texto. El Espíritu de la verdad, precisamente aquí se habla de él, ¿no? Él es un espíritu de dominio propio, es un espíritu de buen juicio. Esta fortaleza espiritual, hermanos, el Espíritu Santo, precisamente, nos permite ver más allá de las apariencias y mantener la calma cuando todo lo demás parece desmoronarse. Al estar unidos a Jesús, su palabra, la palabra que viene de Él en la Biblia, pues se convierte en nuestra armadura, ¿no? En una forma en que podemos como poner una roca y abrazarnos de ella y no permitir que las tempestades del mundo nos tiren, nos hundan, nos ahoguen. El Espíritu Santo, hermanos, nos da la sabiduría necesaria para rechazar el desequilibrio moral y mental de este presente siglo o de este presente mundo malo. Y es quien nos guía a toda la verdad. Entonces, un punto importante es, pues, prácticamente seguir permitiéndonos vivir en el Espíritu Santo, seguir pidiendo Espíritu Santo, no contristar al Espíritu Santo y solicitar a Dios todos los días que nos dé más de su Espíritu, que nos siga guiando a través de él. ¿Por qué? Porque Jesús dice, yo les enviaré al ayudante, al Espíritu Santo, lo enviaré porque así Dios lo quiere, ¿no? Porque será enviado del Padre el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, no menospreciemos esta fuerza tan poderosa del universo que es el Espíritu Santo. Y hay que pedirlo constantemente al Padre para que Dios nos lo siga dando y entonces podamos vencer al mundo a través de esa fortaleza que hemos recibido de Jesús, que es el Espíritu Santo. Vamos a pasar, hermanos, al siguiente punto, al cuarto punto, que se llama la meta, nuestra herencia y el reino venidero. Vamos a leer, hermanos, Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, es Apocalipsis 3, 21. Dice lo siguiente, al vencedor lo sentaré junto a mí en mi trono. Del mismo modo yo, después de vencer, me senté junto al Padre en su trono. Punto importante, dice Jesús, al vencedor o al que vencieren, lo sentaré junto a mí en mi trono. Del mismo modo que yo, después de vencer, me senté junto al Padre en su trono. Entonces Jesús nos hace la promesa, hermanos, que si nosotros vencemos tal como Él venció, como lo vimos en nuestro versículo inicial, que es Juan 16:33, dice, confiad, yo he vencido al mundo, o cobren ánimo, yo he vencido al mundo. Bueno, aquí el Señor Jesús nos invita a vencer al mundo, ¿no? Es lo que dice Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 21, nos invita a Jesús a vencer al mundo para que entonces Él nos comparta un lugar en su trono. Luego vamos a leer, hermanos, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 12, que dice lo siguiente, Timoteo 2:12, si sufrimos pacientemente con Él, o sea, con Cristo, también reinaremos con Él. Si lo negamos, también Él nos negará. Entonces Jesús nos invita a vencer para que podamos participar con Él en ese trono, reinar con Cristo. Ahora, importante entonces, hermanos, ¿por qué entonces los cristianos, o en especial, bueno, nosotros, la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, ¿por qué entonces nos seguimos esmerando en seguir adelante, ¿no? En no ser vencidos por el mundo o el presente mundo mal? Bueno, nosotros lo hacemos porque nuestra mirada no está puesta en las cosas que se ven,
en un templo, en un sistema religioso, o sea, no, hermanos, o sea, nosotros tratamos de no mirar hacia cosas que no tienen importancia, sino en aquellas cosas, hermanos, ponemos importancia en aquellas cosas que no se ven. Jesús nos ha hecho una promesa gloriosa, que nosotros podemos participar con Él en el reino. Entonces, el hecho de que podamos participar con Jesús de ese reino debería de impulsarnos, hermanos, a mirar hacia la meta y llenarnos de ánimo. Cuando Jesús seguramente estaba cargando la cruz, hermanos, pudo haberle pasado mil cosas por la mente. Ahora que pasó la Semana Santa y también, bueno, el memorial, como nosotros lo percibimos, entre algunas otras situaciones relacionadas a la Cena del Señor y la muerte de Jesús, bueno, pues nosotros hoy, hermanos, pues observamos precisamente eso, ¿no? Que Jesús nos hizo una promesa, que queremos participar con Él en esta promesa y que Él, hermanos, seguramente en algún momento, cuando Él estaba cargando la cruz, si nosotros hoy nos fijamos en ese punto importante, cuando iba cargando esa cruz rumbo ya al final de su vida, pues pudo haber dicho, ya me cansé, ya no quiero. Pero ¿qué es lo que le dio la fortaleza tal vez de seguir cargando esa cruz y dar su vida por nosotros? Porque ya estaba viendo lo difícil que era este punto, ¿no? Que era mucho sufrimiento y todavía tenía que ser pues clavado a este madero, ¿no? A esta cruz. Entonces, ¿qué es lo que Jesús pudo haber pensado? Muchas cosas, pues, ¿qué hago aquí? ¿Por qué no mandamos otro ángel? No, se pudo haber sido muchas cosas, pero Jesús, hermanos, y espero no pecar en lo que acabo de decir, simplemente es un comentario, pudo haber pensado muchas cosas el Señor, pero ¿por qué no dejó la cruz a un lado y se fue? Porque Él miraba hacia la meta. Él miraba a que Él, a través de lo que estaba haciendo, le daría oportunidad de vida a muchísima más gente, ¿no? A todo el mundo, que Él iba a dar su vida por rescate de toda la raza humana, por todos los hijos de Adán, que estaban muriendo en la muerte de Adán. Entonces, ¿por qué perseveró el Señor? Por la meta que tenía frente a Él. Entonces, hoy, hermanos, nos ha hecho Jesús una promesa gloriosa de que si nosotros sufrimos con Él reinaremos. Eso lo dice, por ejemplo, Romanos capítulo 8, ¿no? Leanlo todo, pero en general dice que si nosotros sufrimos con Cristo y si somos hijos de Dios, entonces tenemos parte en ese reino. Entonces, vencer hoy, hermanos, tiene un propósito que trasciende nuestra propia existencia. Estamos siendo preparados a través de ciertas tribulaciones, de ciertas vivencias para ser reyes y sacerdotes. Que si nosotros logramos el objetivo, hermanos, pues traeremos consuelo y bendición a toda la humanidad. Esta esperanza, hermanos, esta esperanza precisamente actúa o debe de actuar como un ancla para nuestra alma, para no desfallecer y poder vencer al mundo. Si hoy sufrimos con Cristo, hermanos, si hoy sufrimos con Él, si hoy nos sentimos extraños en el mundo, aplastados por el mundo, es porque nuestra ciudadanía, hermanos, no está en este mundo. Nuestra ciudadanía está con Cristo allá en su trono. Entonces, pues hay que mirar a ese punto, hermanos. Así como Jesús pudo haber pasado muchas cosas, y Él mismo dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya, pues nosotros también decir lo mismo, ¿no? A veces, pues sí es difícil, el Señor, pues claro que se sentía abrumado, porque por eso sudó sangre. Por eso decía, Padre, si es posible, pues que pase de mí la copa, esta copa amarga, pero pues Dios no lo quiso así, pero tenemos que confiar en Dios, en que lo que nos permita vivir será para nuestro beneficio. Y recordar ese punto, hermanos, a pesar de que puede haber mucha ansiedad, mucha presión por parte del mundo, nosotros debemos de recordar que nuestra esperanza es un ancla, la meta también es un ancla para no dejarnos pues llevar por las olas del mundo, de ese presente mundo malo. Así como Jesús también miró hacia la meta y logró el objetivo, ¿no? Que era dar su vida en rescate por todos los hombres. No olvidemos jamás ese punto, hermanos, para que podamos vencer. También mirar hacia la meta. No la meta de decir, voy a aportar una corona, más bien la meta de que si logramos vencer al mundo, posiblemente vamos a poder portar una corona para ayudar después a los demás que van a resucitar a alcanzar la gracia de Dios, de servir,
Entonces no se trata de gobernar como un tirano, sino más bien de tener una actitud de servicio, de ayudar a los demás. Entonces eso, hermanos, el transformar nuestras vidas a través de Jesús, o más bien que Jesús transforme nuestras vidas, permitir que haya esa transformación de Dios y de Jesús en nuestras vidas para después poder ayudar a los demás, a que alcancen esa maravillosa pues situación, ¿no? Que es ser transformados en Cristo y que el carácter de Cristo se refleje en toda nuestra vida y en la vida de los demás, ¿no? Que los demás también lleguen a ese objetivo. Entonces, ese es el punto, hermanos. La meta nos debe de servir como un ancla para no permitir que nos arrastre las corrientes tan fuertes del presente mundo malo. Ahora, el último tema, hermanos, o subtema es la victoria es tuya en Cristo. Así se llama, la victoria es tuya en Cristo. Vamos a leer, hermanos, Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Apocalipsis 2:10 dice lo siguiente, es un texto muy conocido por la asociación, nos gusta mucho, que dice, no tengas miedo por lo que vas a padecer. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Serán 10 días de prueba, permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Nosotros cargamos una cruz, hermanos, una cruz que simboliza, pues, como habíamos dicho, pues, ser personas que han, pues, dejado atrás todo lo que nos pertenece, ¿no? Ahora somos personas consagradas, hoy, hermanos, somos personas que cargamos una cruz porque a veces, pues, no es fácil. Las vivencias que llegamos a tener no son fáciles, son difíciles, pero Dios está con nosotros, Jesús está con nosotros y esas vivencias, hermanos, pueden hacer que algunas cosas del carácter cambien. Por ejemplo, si yo estoy ya confiando mucho en mí y no en Dios, tal vez me permita, pues, no tener trabajo, ¿no? Para que entonces aprenda a confiar que estoy comiendo por Él y no por mis propios méritos. Pueden ser muchas circunstancias, hermanos, muchas, pero Dios, hermanos, Dios precisamente nos permite vivir ciertas pruebas para poder refinar nuestro carácter. Dice la Biblia que Dios no nos somete a pruebas con cosas malas. No dice que no lo haga. Yo observo en ese texto que solamente con cosas malas, ¿no? Entonces Dios a veces nos permite vivir ciertas cosas, ¿no, hermanos? Muchas cosas. Entonces, la victoria, hermanos, la victoria está en Cristo. Si nosotros, hermanos, nos sentimos como esa iglesia a la cual se le hizo este llamado, a la iglesia de Esmirna, precisamente fue, según lo dice el versículo número 8, se le dice que va a padecer, o sea, va a haber sufrimiento, que el diablo inclusive metería en la cárcel a algunos de los cristianos. ¿Y para qué? Para ponerlos a prueba. Son 10 días de prueba. A veces, hermanos, podemos tener rachas de pruebas. Pero en lugar de verlas como algo decepcionante, veámoslas, hermanos y hermanas, como una oportunidad de demostrarle a Dios y al mundo que lo amamos, a pesar de que las cosas no sean favorables. Porque a veces es muy fácil, hermanos, amar a Dios y obedecer cuando todo es fácil, hermanos. Cuando yo, hermanos, pues no tengo ninguna prueba, pero en realidad cuando se somete a prueba nuestra fe, es cuando mostramos realmente de qué está hecha. Cuando mostramos si realmente es real, auténtica o simplemente pues es una ilusión en nuestra mente esa fe. Entonces, para que podamos también superar las pruebas o las tentaciones, veámoslas también desde un punto de vista muy importante. Y ese punto es el cómo las vemos también nos ayuda a mejorar, a pasarlas. ¿Cómo las vemos? Si usted las ve como un problema, pues es posible que no la vayamos a vencer. Pero si nosotros vemos las pruebas o las tentaciones o las situaciones difíciles como una forma en que Dios me está permitiendo probarle que yo le amo, es diferente. Y eso nos puede ayudar precisamente a mejorar como cristianos. El ver las pruebas desde otra óptica, desde otro punto de vista, nos puede ayudar a vencerlas. Amado hermano, amada hermana, el mensaje de hoy es simple pero poderoso. Observemos y regresemos a la fuente de nuestra fe. Regresemos a ver a Jesucristo. No permitamos, hermanos, que nada ni nadie se interponga entre nosotros o entre tu hermano, entre tu hermana y el Señor Jesús, y entre tu hermano o tu hermana y Jehová nuestro Dios. Jesús, hermanos, es el único puente real hacia el Padre, hacia Jehová.
No hay otra opción, no hay una religión, no hay nada. Solo es Jesucristo. Entonces, queremos vencer el desánimo porque la iglesia nos falló, porque tengo muchas tentaciones, porque no sé qué está pasando en realidad en mi vida cristiana. Si queremos vencer al presente mundo malo, tenemos que poner nuestra mente en Cristo. Seguir a Jesús porque es el puente real hacia nuestro Dios Jehová. Vamos a leer, hermanos, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 5, versículo número 4, dice lo siguiente: todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria que el mundo ha vencido es nuestra fe. Regresemos a dónde debe de estar nuestra fe: en Cristo Jesús, en su sacrificio, como habíamos dicho, en ese sacrificio que hará posible que toda la humanidad regrese a la vida. Si nosotros, hermanos, no tenemos esa fe, no vamos a vencer al mundo. Pero también, ojo, hermanos, la fe es un don de Dios. Yo nunca he visto que diga la Biblia que nosotros podemos desarrollarla de la nada, sino que dice, danos más fe, dice Jesús, o que la fe es un don de Dios y que la fe, hermanos, no es posesión de todos. Dios es el que nos da la fe, nosotros la aumentamos, y por eso Jesús nos dice, pidan que nos dé más fe, que les dé más fe para que ustedes puedan creer. Entonces, queremos vencer al presente mundo malo, hermanos, como dice aquí Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Es importante, hermanos, que si ya hemos nacido de Dios y somos nuevas criaturas en Cristo, esas nuevas criaturas van a vencer al mundo. Y la victoria en que el mundo es vencido, hermanos, es a través de nuestra fe. La fe, hermanos. Entonces, queremos vencer al mundo, hay que tener mucha, mucha fe. Esfuércese por mejorar esa fe, por pedir más fe, por pedir a Dios que nos fortalezca y que haga más grande nuestra fe, hermanos. Al salir de este podcast, hermanos, o de este video, de esta información, nos gustaría, hermanos, que pudieran, hermanos, haber renovado sus votos, haber renovado sus energías, haber renovado, hermanos, su fe. Salir, que puedan terminar esa información o salir de ese video con una resolución renovada. La de no soltar en nuestra mano, hermanos, de la de Jesús, de no soltarle la mano a Jesús. Si estás cansado, hermano, si estás cansada, hermana, deja que Jesús cargue tus preocupaciones. Deja de hacerlo tú por ti mismo o por ti misma, hermana, y di, se haga tu voluntad, no la mía, y que el Señor Jesucristo me siga guiando. Y dejar las cosas en manos de nuestro Dios Jehová y de Jesucristo. Ya no te preocupes, deja que Jesús cargue tus preocupaciones, que nuestro Dios cargue tus preocupaciones. Y también es importante, hermanos, permitirle a Jesús que Él guíe nuestros pasos hacia nuestro Padre Celestial. Permitir que Jesús, hermanos, nos muestre el camino hacia el Padre. Si estás confundido, hermanos, si estás confundida, deja que Jesucristo sea tu luz. Que Él sea la verdad que dé forma a tu vida, a tus pensamientos, a todo lo que eres. Que haya una renovación en el carácter de Cristo, que podamos avanzar todos los días y perfeccionar el carácter de Cristo en nosotros, imitarlo. Vencer al mundo, hermanos, es posible, porque Jesús ya lo venció, como vimos en el texto clave o en el texto base. Confiad, yo he vencido al mundo, Juan capítulo 16, versículo 33. El Señor, hermanos, ya venció al mundo, lo venció por ti. Solo debes de hacer una sola cosa. Debes de hacer lo siguiente, hermano o hermana, seguir los pasos del que ya venció, del vencedor, de Jesús. ¿Quieres vencer? Pues tienes que vencer en la sangre de Cristo. Hay un himno, hermanos, un himno interconfesional. Creo que a veces es más conocido en el mundo pentecostés o pentecostal, pero muchas iglesias lo cantan un poco más solemne, un poco más como un toque más clásico con piano. Hay un himno que se llama Hay poder, poder sin igual poder, o hay poder, o la sangre de Jesús se llama ese himno. Y dice, hay poder, poder sin igual poder en Jesús, quien murió. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Ese himno, hermanos, creo que nos recuerda mucho lo que hoy hemos dicho. Solo hay victoria en Jesús. No hay otra forma de vencer, si no es a través de Jesucristo y confiando, teniendo fe en Él. Entonces,
Les invito a que puedan escuchar ese himno. La verdad es uno de mis favoritos, pero pues escúchenlo en la versión que más les guste. Muchas iglesias lo cantan. Hay varias versiones en internet, pero es interesante, hermanos, que recordemos ese punto. ¿Queremos vencer? Se puede. ¿Podemos vencer al mundo? Claro que se puede, pero solo es posible si confiamos en el que ya lo venció. En aquel que venció al mundo por ti, por mí y por toda la humanidad. Solo tenemos que seguir sus pasos, hermanos, no los pasos de una religión, de un pastor, de una institución, no, hermanos, seguir los pasos de Cristo. Mantente firme, mantente fiel y recuerda que la corona de la vida es la promesa solo para aquellos que perseveran hasta el fin y vencen a este mundo. Yo, hermanos, les agradezco mucho que hayan podido estar escuchando ese podcast, que espero que sea para beneficio de cada uno de los oyentes, hermanos, que puedan pues renovar sus fuerzas en seguir a Jesús, a pesar de las tribulaciones, de las trampas del adversario, que a veces quiere pues detener el avance espiritual de los llamados. Entonces, pues ese es el tema del día de hoy, hermanos. Dudas, comentarios, pueden hacerlos llegar, hermanos, preferentemente por WhatsApp o Telegram, al número más 521 72 98 10 38 12, más 521 72 98 10 38 12. También les invitamos a visitar las páginas que estamos viendo en pantalla, que es blessedbible.com, /category con Y, /español, donde encontrarán varios tomos de estudios en las Escrituras, escritos a finales de 1800, pero con estudios bíblicos muy puntuales y muy interesantes para la meditación del cristiano. También pueden visitar www.downbible.com, /es. Esta página pertenece a la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, el ALBA, y presenta una revista, generalmente así como una sección de folletos y libros, pero generalmente ellos editan una revista llamada The Dawn, o El Alba, o El Amanecer en español, donde publica bimestralmente estudios bíblicos en español. Si ustedes pueden leer en inglés, pues les invito a que busquen la página o el sitio en inglés. Dentro del mismo sitio aparece la opción y puedan leer el Alba precisamente o The Dawn en inglés. La versión en inglés es mensual, en español es bimestral. Les invito a que puedan visitar esa página y leer más comentarios bíblicos, más estudios bíblicos de otros hermanos en el mundo. Sin más por agregar, hermanos, también les invito a que si no logran entender esas páginas, pues puedan solicitar por WhatsApp o Telegram los volúmenes de estudios en las Escrituras o alguno de los folletos más pertinentes de acuerdo a sus preguntas. Bueno, hermanos, pues para finalizar, como les comento, quiero solamente decirles la frase que ya es popular o que ya se ha dicho mucho en este canal, ya es prácticamente nuestra despedida, que es 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén.